Pues no será presentada hoy, como se ha dicho desde muy temprano, la reforma financiera. Esta reforma financiera que, bueno, pues queda colocada ahí en una especie de stand-by, permítamelo usted, para su presentación pública. ¿De qué va esta reforma financiera? ¿De qué estamos hablando con esta reforma financiera de la cual también habló Madero hace unos momentos? En la línea telefónica, el doctor Luis Videgaray, el secretario de Hacienda. Luis, gracias por tomarme la llamada esta mañana. Buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, no puedo evitar preguntarte qué dices de lo que acaba de decir Gustavo Madero sobre el pacto y la reforma financiera. Bueno, Carmen, déjame decirte, me ha tocado vivir, he tenido el privilegio de vivir el pacto desde su origen, desde antes de que se conociera y estar en el proceso de diálogo y negociación que llevó a él. El pacto, a final de cuentas, es un acuerdo, basado en una agenda común de reformas que fuerzas políticas distintas y el gobierno de la República consideran que son una prioridad. Y una de estas reformas que está contenida en la agenda del pacto, son los compromisos números 62 y 63, es hacer una reforma financiera que a través de modificaciones a distintas leyes, estamos hablando de 14 iniciativas que modificarían 38 leyes, se logre un objetivo, Carlos, que es que en México haya más crédito y se preste más barato, con un énfasis muy importante en las pequeñas y medianas empresas. La reforma se ha venido trabajando a lo largo de estos primeros meses de la administración, no solamente en el Ejecutivo, como bien lo dijo Gustavo Madero hace un momento, es una reforma que se ha llevado a la mesa del pacto, que ha sido enriquecida por comentarios, por aportaciones, tanto del PRD como de Acción Nacional. Incluso yo te podría decir, hay algunas ideas del propio Gustavo Madero que están en la reforma, y yo estoy convencido que la reforma financiera va a transitar, se va a lograr, porque es algo importante, bueno para México, pero aquí el presidente de la República está mandando un mensaje importante al posponer este evento, al no hacer uso de su facultad constitucional de enviar una iniciativa a la Cámara de Diputados. Incluso esta iniciativa, que yo creo que con o sin pacto tiene un alto grado de consenso, como tú lo puedes percibir platicando con Gustavo Madero, con Jesús Zambrano. Está mandando un mensaje aquí el presidente de la República, en el sentido de que está escuchando a los líderes de los partidos de oposición, que entiende que existe una desaveniencia, un desacuerdo relevante, y que en este momento la prioridad es abrir un espacio de diálogo para encontrar acuerdos que permitan fortalecer al pacto en este momento en que se han presentado desacuerdos. Yo estoy seguro, Carmen, que esto fortalece al pacto, fortalece la posibilidad de llevar a cabo reformas. Y con respecto a la reforma financiera, yo estoy seguro que habrá de presentarse en los próximos días, y sobre todo que tendrá una buena recepción en el Congreso. Sí debo decir, Carmen, es una reforma que se hubiera presentado hoy o que se presente en los próximos días. No existía la expectativa de que se aprobara en Cámara de Diputados antes del 30 de abril. Es una reforma grande y compleja, te repito, es un paquete de reforma, de iniciativas que busca modificar 38 leyes. Lo que es importante es que inicie el proceso legislativo y el proceso para que los diputados como Cámara de Origen conozcan la reforma, la empiezan a analizar, y es un proceso que seguramente tomará algunos meses, y que estoy seguro que este compás de espera que ahora se abre será en beneficio de fortalecer al pacto y fortalecer la reforma. Luis Videgaray, dices una expresión que has usado para hablar de la reforma financiera, es una reforma grande. Bueno, grande porque son 38 leyes, pero grande en otro sentido. Dime cosas, ejemplos, situaciones específicas que podrían venir para la ciudadanía si esta reforma se aprueba, si este conjunto de reformas en las leyes que se llama reforma financiera se aprueba. Mira, decimos, Carmen, que es una reforma, y así lo dice el pacto, y lo repito, es para que haya más crédito y se preste más barato. ¿Por qué? Porque el crédito, Carmen, a final de cuentas, puede cambiar la vida de una persona, puede transformar el futuro de una pequeña empresa que está empezando a hacer la diferencia entre una idea y una empresa que se hace realidad, y por supuesto puede cambiar el desarrollo del país. Pensemos en los emprendedores, en la gente que tiene una buena idea. Veíamos en la prensa ejemplos de un mexicano al que se le ocurrió hacer ladrillos con PET en lugar de con materiales minerales, o aquellos que empezaron a hacer tortillas con nopales o tortillas con amaranto. Bueno, esas son muy buenas ideas que pueden tener un impacto muy grande en el mercado, pero para funcionar
necesitan crédito. Es imposible empezar cualquier empresa si no hay una oferta de crédito. Igual lo vemos con los proyectos productivos en el campo, lo vemos con una familia que busca tener una casa pero necesita una hipoteca. El crédito puede hacer una diferencia. Y lo que estamos buscando con esta reforma, que habrá de presentarse en breve, insisto, y como escuchaste a Gustavo Madero, yo creo que tiene un alto nivel de consenso, más allá de lo que está ocurriendo en el Pacto por México. Lo que estamos buscando es remover los obstáculos para que en México haya crédito. Tenemos una paradoja en México. Tenemos una de las bancas más fuertes del mundo. Tenemos una banca bien capitalizada, con bajos niveles de cartera vencida. Ahora que estoy en Washington, en las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, todo el mundo reconoce que México tiene una banca fuerte. Sin embargo, tenemos una de las bancas que menos presta. O sea, el porcentaje de crédito como tamaño de la economía es de los más bajos que existen, no solamente en la OCDE, sino comparados con América Latina. El crédito como porcentaje del PIB en México es solamente del 26%. El promedio en América Latina es del 50%, Brasil está por arriba del 50%, ya no digamos Chile, que está cercano al 100%. Entonces, no es posible, Carmen, tener un desarrollo sostenido, crear empleos bien remunerados, sobre todo en las empresas que generan 3 de cada 4 empleos, que son las pequeñas y medianas, si no tenemos un sistema financiero, instituciones financieras que den crédito. Y esto implica remover obstáculos para el otorgamiento de crédito, darle vida a la banca de desarrollo, que hoy, siendo banca de propiedad del gobierno, a veces actúa de una manera más conservadora que la propia banca comercial, establecer medidas de competencia entre los bancos que los obliguen a hacer ganar clientes, ganar participación de mercado a través de ofrecer mejores productos y más baratos, y por supuesto sin perder la fortaleza del sistema financiero mexicano que se ha ganado, y esa debemos de preservarla y cuidarla. Estos son los objetivos de la reforma, Carmen. Insisto, técnicamente es una reforma que incluye muchas cosas, es una reforma jurídicamente amplia, son muchas leyes, 38, pero el objetivo es muy claro: quitar los obstáculos al crédito, quitarle el freno de mano al crédito para que pueda hacer una diferencia en la vida de la gente, en el futuro de las empresas y del país. Doctor Luis Videgaray, bueno, desde luego que ese tema es fundamental, hablando de que hay críticas diversas a la banca en México de no estar apropiadamente financiando el desarrollo del país, en pocas palabras. Dentro de las cosas que se dicen, Luis, sobre la banca, yo le digo la banca en México, que es distinto que la banca mexicana, porque prácticamente el sistema de pagos está en manos de instituciones extranjeras. Bueno, esta idea de que se llevan, digámoslo muy simplonamente, que se llevan las ganancias, se las llevan a sus matrices, la generación, digámoslo así, de beneficios propios de la actividad bancaria realizada en México, pues no acaba quedándose como sería deseable en el propio territorio mexicano, y que hay una salida hacia las matrices o los centros de operación de estas bancas internacionales. ¿Esto es cierto? ¿Así sucede, Luis? Hay un debate amplio sobre lo que ocurrió en la crisis del año 2008-2009. La evidencia no es clara, pero a ver, ¿qué es lo que tenemos que ver hacia adelante? Yo creo que son 2 grandes prioridades. La primera, que los bancos estén bien capitalizados. ¿Por qué qué significa que tengan buen capital? Pero no me terminaste de decir, Luis. El 2008 es un buen caso. Hay un debate. ¿Cuál es tu opinión sobre si se llevaron o no la banca eso? Yo no encuentro evidencia concluyente que podamos señalar a un banco en particular que haya tenido este comportamiento. Lo que sí es un hecho es que a raíz de este episodio se ha fortalecido la regulación en México y en el mundo para asegurar que los bancos no se descapitalicen por eventos que ocurren en otros países. Es decir, que los bancos, con independencia de dónde estén sus matrices, tienen que mantener en México los suficientes niveles de capitalización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, acuérdate que los bancos lo que hacen es toman dinero del público y lo prestan con un diferencial para hacer utilidades. Parte de ese dinero tiene que ser capital de los accionistas del banco, porque si no, lo que hacen los bancos es estar prestando dinero ajeno, y si no tuvieran un alto nivel de capital,
pues lo que pasaría es que cuando hay pérdidas, pues las pérdidas son de quien le presta a los bancos, y cuando hay ganancias, pues las ganancias son de los bancos. Es un problema que no solo se presenta en México, es un problema que existe en la banca desde siempre, desde hace siglos. La solución para que exista siempre capital, independientemente de lo que le esté pasando a las matrices o a los bancos en otros países, no solamente en sus matrices, eso no debe de afectar los niveles de capitalización bancaria. Y esta es una de las cosas que estamos llevando a la reforma. Hoy en día, en México es uno de los primeros países que adoptó las nuevas reglas internacionales, o los nuevos estándares internacionales de capitalización bancaria, son los que se les conoce como Basilea III, pero estos están en una circular. Parte de la reforma, cuando te digo que uno de los pilares es que la banca siga siendo fuerte, es llevar esto a ley, obligar a que los bancos tengan niveles altos de capitalización, con buena calidad de su capital, con independencia de lo que esté pasando en sus matrices o en sus filiales. Ayer seguramente leíste, Luis Videgaray, la entrevista que publicó el Universal con Guillermo Ortiz, el actual presidente del Consejo de Administración de Banorte y exgobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda. Bueno, ahí Ortiz hablaba de varias cifras y, bueno, empatan, digamos, con el diagnóstico que estás planteando aquí, pero hay un dato que me parece muy revelador sobre el asunto. Según citando a la encuesta del BID, una encuesta del BID, en México 80% de las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso al financiamiento bancario. ¿Ese dato tienes tú también? Mira, te doy un dato complementario a este del BID que da Guillermo Ortiz. El 75%, 76% para ser preciso, según las últimas cifras, del empleo en México lo generan las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las pymes reciben solamente el 15% del crédito. O sea, hay una absoluta disparidad en la realidad de estas pequeñas y medianas empresas, que son las que cargan con 3 de cada 4 empleos y no tienen acceso al financiamiento. De verdad, Carmen, no vamos a poder como país elevar nuestro crecimiento y sobre todo hacer un crecimiento incluyente que distribuya la riqueza si no le ponemos una atención prioritaria a las pymes. Y esto implica dos cosas. Primero, reactivar a la banca de desarrollo en favor de las pymes. Y segundo, lograr que la banca, quitando obstáculos al actual otorgamiento de crédito y tomando políticas que induzcan el otorgamiento de crédito, le presten más a las pymes. Ese es el objetivo central de esta reforma, Carmen, que te repito, está lista, creo que tiene un alto grado de consenso y no tengo la menor duda de que se presentará en breve al Congreso de la Unión y se procesará, estoy optimista que se procesará bien, porque es una reforma que creo que nos beneficia a todos. Pues habrá mucho de qué hablar, desde luego, con el tema, Luis Videgaray, pero bueno, por lo pronto, ¿a ti qué te dice en términos de la situación política que se genera y de, aunque el PAN, acaba de decir, su presidente ve esta reforma como una reforma noble, esa expresión la usó él mismo, bueno, también dijo que ciertamente con pacto o sin pacto el PAN está por esta reforma, pero habló también de que llegará con menos potencia al Congreso. Es decir, es un tema que se tendrá que debatir, pero existe el riesgo de que no venga acompañada la presentación de la reforma si no se resuelve bien el caso Veracruz, pues efectivamente sin el cobijo, digámoslo así, de este acuerdo entre la élite política que es el Pacto por México. ¿Qué dices al respecto de que podría llegar a una discusión, pues ya sin en la posibilidad de no ir acompañada del Pacto por México si no se resuelve la crisis Veracruz? Mira, yo creo que el presidente de la República tiene la facultad para haberla presentado el día de hoy. Es una facultad constitucional del presidente de la República enviar iniciativas al Congreso. Y después de escuchar a Gustavo Madero queda claro que es una iniciativa que tiene altas probabilidades de ser exitosa con o sin el marco político del pacto. Sin embargo, aquí yo quiero destacar la decisión que está tomando el presidente de la República y el mensaje que envía al abrir este espacio de diálogo, al posponer los eventos públicos relacionados con el pacto y incluyendo la presentación de esta reforma. Quiere decir primero que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está escuchando y que le da toda la relevancia
a las expresiones de los actores políticos que integran el pacto. La decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto es encontrar a través del diálogo y el acuerdo político una solución a estas diferencias, y esa es la prioridad en este momento del presidente de la República, con una condición, Carmen. En un México plural, en el México democrático que vivimos, solamente a través de escuchar y construir acuerdos políticos vamos a poder transformar la realidad de México. Creo que es una decisión responsable y es una decisión que muestra que el presidente de la República, te reitero, está escuchando y tiene en su prioridad el construir acuerdos políticos.